Futuro de Dragon Ball Super 2025 a manos de Toyotaro. ¿Qué pasará con el canon de Dragon Ball Super? ¿Qué tal, gentecita? Aquí el Geek reportándose una vez más con un nuevo video. Gentecita, en estos días hemos estado teniendo varias noticias sumamente importantes gracias a las entrevistas realizadas a los animadores y editores veteranos que estuvieron al lado del maestro Akira Toriyama. Y es gracias a esta información que ahora tenemos una mejor perspectiva de lo que podría estar pasando ahora para el manga de Dragon Ball Super, ya que luego de la partida del maestro Toriyama, muchos comenzaron a decir que el manga tal vez ya no sería lo mismo, pero por lo dicho en la entrevista, tal parece que Toyotaro sí podría sobrellevar muy bien la historia. Así que vamos a abordar este tema y ver qué nos depara para el futuro del manga. Sin más nada que decir, comencemos con el video. Primero que nada, empecemos por lo principal. ¿Por qué la gente cree que Toyotaro no podrá continuar con la historia? Bueno, ya no es sorpresa para muchos que Toyotaro siempre ha sido un tema de qué hablar entre la comunidad de Dragon Ball desde el año 2015, desde los que se niegan a aceptarlo hasta los que realmente lo adoran y apoyan a Toyotaro. Es evidente que en sus inicios, cuando comenzó el manga de Dragon Ball Super, llegó a tener ciertos momentos que muchos de los fans realmente criticaban duramente, pero aún así con el paso de los años, Toyotaro iba mejorando y sorprendiendo mucho al fandom, incluso destacando con las escenas de pelea, ya que Toyotaro normalmente destaca con las escenas de batalla por lo desarrolladas que suelen estar, algo que normalmente al maestro Toriyama no le gustaba mucho profundizar, puesto que como lo llegaron a mencionar los editores en la entrevista, Toriyama solía hacer las cosas directas, puesto que normalmente él evitaba mostrar momentos demasiado específicos, ya que algunas veces no sabía cómo representarlos, y uno de los ejemplos mencionados había sido sobre el entrenamiento en la habitación del tiempo, donde Toriyama solía representar dicho entrenamiento en una sola página, donde llegaba a explicar el funcionamiento de la habitación y recordar brevemente de que ellos aún continuaban entrenando a lo largo del capítulo en el manga, a diferencia del anime donde podemos ver momentos en donde los guerreros están entrenando. Estos momentos en la habitación del tiempo son considerados relleno, y fue beneficioso para la Toei Animation para no alcanzar demasiado rápido al manga. Ahora bien, a diferencia del maestro Toriyama, que normalmente evitaba mostrar estas escenas más detalladas, a Toyotaro le encanta profundizar en sus escenas, y más si se tratan de escenas de pelea o de entrenamiento. En las batallas contra los enemigos podemos apreciar varios momentos donde se les ve realizar sus técnicas en combate, y un ejemplo en batallas en entrenamiento tenemos la pelea de Vegeta contra Broly, donde podemos ver cómo Broly poco a poco se debe de acostumbrar a la manera de pelear de Vegeta y no perder el control. Por ese lado, Toyotaro tiene puntos positivos, puesto que le encanta profundizar en las historias y puede llegar a ser más detallado al momento de dibujarlas. En cuestión de historia y desarrollo de personajes ya lo hemos podido ver con sus personajes de Moro y Granola. Con respecto a Moro, se ha convertido en uno de los villanos favoritos del fandom, puesto que Moro demostró ser un personaje bastante bueno. Toyotaro se encargó de desarrollar a este personaje, así como la realización de la historia de estos arcos, obviamente bajo la supervisión y aprobación de Toriyama, pero lo más destacable de Toyotaro es que para sus personajes llega a desarrollarlos para un plan a futuro. En el caso de Moro, luego de haber sido derrotado, cayeron unos restos y estos serían utilizados para más adelante, y en el caso de Granola, sabemos que este personaje volverá en un futuro. Tras la despedida del planeta cereal, vemos que Goku y Vegeta han terminado en buenos términos con Granola, y Vegeta junto con el Cericiano realizaron una promesa de que algún día volverían a luchar. Como podemos ver, Toyotaro normalmente con sus personajes los tiene para un plan a largo plazo, haciendo que sus participaciones no sean solo momentáneas. Y algo que los editores llegaron a mencionar es que si a Toriyama algo lo llegaba a destacar es que le gustaba hacer las historias simples y directas, puesto que Toriyama nunca tuvo inclinación por crear tramas intrincadas con traiciones y giros elaborados. A él le encantaba sorprender al lector con algo inesperado y que era básicamente improvisado, y ciertos personajes no los llegaba a desarrollar lo suficiente, puesto que no los veía para un plan a largo plazo. Y bueno, un ejemplo de ello que ya todo el fandom conoce ha sido el caso de Launch, ya que el día que Toriyama vio que este personaje ya no podía agregar más para la trama, de un día para el otro este desapareció, y lo único que se sabe de ella es gracias a un dibujo especial de Toriyama en Navidad durante la pelea de Goku con Freezer en el planeta Namek, y es aquí donde se explica que Launch se fue por el mundo a buscar a Ten Shin Han. De ahí en más nunca se volvió a ver en la serie, y cuando se lo volvió a ver solo fue por parte del relleno de Toei Animation en el anime.
Otra cosa a destacar es que, como lo mencioné anteriormente, Toriyama no era muy fan de crear historias muy rebuscadas y solo solía dar pistas sin desarrollar historias de fondo complejas. En la entrevista con los editores, de hecho, se mencionó que al principio de la historia sobre la cola de Goku no era por un linaje Saiyajin. Eso se desarrolló tiempo después, cuando se hizo mención de que si Goku iba a ser un extraterrestre, entonces tendrían que profundizar algo en temas del espacio, así que se basarían en lo que habían hecho con la transformación de Goku en un mono gigante. Incluso en su momento, esta transformación ni siquiera se llamaba Osaru. La transformación del mono gigante fue algo improvisado que en su momento salió mal, ya que tuvo una caída muy grande en las ventas, por lo que dicha transformación no pasó de un solo capítulo y directamente le cortaron la cola. La transformación de Goku a mono gigante básicamente fue un intento de inspiración en la mitología del hombre lobo, y su transformación fue hecha porque pensaron que a los lectores les emocionaría al ver una pelea contra un mono gigante, y la cola de Goku en sus inicios solo era básicamente una inspiración en el cuento del viaje del oeste de Sun Wukong. Como puedes ver, Toriyama solía únicamente desarrollar historias en su momento. Este las mantenía brevemente y cuando se aburría de ellas, las podía descartar y comenzar con algo nuevo para sorprender así al lector. Y un ejemplo claro de ello fue la mención de la vida escolar de Gohan. Cuando Toriyama se aburrió de esa pequeña historia, directamente terminó con ella y se enfocó en el torneo de las artes marciales, el regreso de Goku a la Tierra por un día desde el otro mundo y por supuesto el poderoso Majin Buu. De hecho, hasta donde sabemos, la saga de los androides fue una de las que más se tuvieron que esforzar, y parece que fue una de las que Toriyama más sufrió en hacerla, puesto que los viajes en el tiempo no son nada fáciles de explicar, ya que por una pequeña cosa que saliera, algo se tendría que explicar de nuevo y así evitar que algo se reburuje con el tiempo. Por eso, cuando llegó Cell, cortaron poco a poco con esta trama, ya que debemos de recordar que luego de la explicación de Cell, ya no quisieron explicar más sobre la trama de los viajes en el tiempo, y fue cuando Cell propuso su torneo de las artes marciales, y no fue hasta que Trunks regresó a su época para acabar con los androides y con Cell, para así terminar por completo con esa historia en esa época. Toyotaro, por otro lado, le ha gustado desarrollar y explicar más las historias. Normalmente es él quien se basa en lo que ya se ha mostrado en todo Dragon Ball para así poder sobrellevar la historia. Por así decirlo, Toyotaro es quien más respeta el canon de la serie y esto a Toriyama no le disgusta en lo absoluto. De hecho, ya que además de que era él quien aprobaba sus ideas y solía corregir ciertos detalles de su historia, así como también los diseños de sus personajes, recordemos que en la entrevista se llegó a mencionar que Toriyama ya estaba tan despegado de su obra que él quería que otros aportaran ideas o impulsaran el proyecto sin que dependieran constantemente de él. Takeda incluso mencionó que Toriyama voluntariamente dejó de proponer nuevos proyectos. Cada nueva iniciativa era recibida con un pasivo "adelante, haz lo que quieras". Así que podemos ver que desde el inicio de Dragon Ball Super ha sido Toyotaro quien se ha tenido que encargar mayormente de la historia de Dragon Ball Super en el manga. Claro, él junto con el equipo de la editorial proponía las ideas y era Toriyama quien aprobaba la que mejor le pareciera. A partir de ahí, Toriyama ayudaba con la creación del guión, así como las correcciones a Toyotaro, pero Toriyama ya estaba bastante despegado de su obra, y él ayudaba a Toyotaro para que el día que él se pudiera retirar por completo, sería Toyotaro quien llevaría la responsabilidad de continuar con su obra sin tener que depender creativamente de él en el manga, algo que tristemente nadie esperaba que llegara muy pronto. Ya para terminar, vamos a abordar este último punto. ¿Es realmente Toyotaro el sucesor de Toriyama y quien realmente va a continuar con su legado en el manga? Bueno, la respuesta es sí, y esto no es desde ahora. Desde hace bastantes años se ha sabido y hoy más que nunca está más que claro. Primero que nada, en la entrevista a Toyotaro en el Lee Journal de Mickey del año 2019 fue donde se nos mostró que la propia Shueisha fue la que le ofreció a Toyotaro en el año 2015 a dibujar Dragon Ball Super. Fue ahí donde conoció al maestro Toriyama y fue él quien lo animó diciéndole que su trabajo era delicado y que tenía muchas ideas. Fue ahí donde Toriyama lo había elegido como su sucesor y este menciona que para él ha sido un gran orgullo. Su método de trabajo, según lo menciona en la entrevista, había sido que él tenía las ideas, las dibujaba en un guión gráfico y luego era Toriyama quien tenía que validarlas. Cuando ambos estuvieran de acuerdo, entonces Toyotaro comenzaba a dibujar, realizando hasta 10 páginas por día. Toyotaro menciona que para las escenas de pelea hay que encontrar las posturas para que los movimientos sean realistas, pero es gracias a que Toyotaro cuando era niño practicaba karate, por lo que eso le ayudaba a realizar los gestos en la postura de Goku.
Como lo menciona Toyotaro, él normalmente duerme 6 horas por noche y se la pasa el resto del tiempo en la oficina, pensando así en escenas, dibujando y entintando a sus personajes, por lo que realmente es bastante dedicado y obviamente para poder sobrellevar 45 páginas mensuales tiene ayudantes en Shueisha que se encargan de los decorados, resaltando que la realización del manga es un trabajo en equipo. Pasando a otra aclaración, aquí tenemos un mensaje del propio Akira Toriyama donde menciona cómo le dio el encargo a Toyotaro del manga de Dragon Ball. En el manga de Dragon Ball Xenoverse 2, el manga donde Akira Toriyama colaboró con Toyotaro, lo llegó a nombrar oficialmente como su sucesor. El mensaje dice lo siguiente: hace tiempo que no dibujo manga con tanta frecuencia, así que Toyotaro ha tomado el relevo y se ha encargado de dibujar Dragon Ball. Aunque sigo aportando las ideas básicas de la historia, las habilidades excepcionales de Toyotaro permiten que el universo de Dragon Ball cobre vida de nuevo en la actualidad. Y en el anuncio, al final de la hoja se menciona lo siguiente, y a continuación comienza el manga de Dragon Ball Xenoverse 2 dibujado por Toyotaro, el sucesor elegido por Akira Toriyama. Incluso se llegó a mostrar una tarjeta de dedicatoria que Toriyama le había dado a Toyotaro en donde lo incentivaba a continuar con el manga. Creo que ya lo habrá notado, pero el estilo de dibujo de Toyotaro es muy meticuloso y tiene un gran sentido de la presentación, superando con creces la calidad de mi propia serie de Dragon Ball durante su publicación original. Es algo realmente admirable y agradezco mucho. Además, a medida que avanzo en la lectura, veo que incluso los personajes secundarios como Krillin y otros están cobrando vida de nuevo bajo su mano, y estoy emocionado de ver qué le depara al futuro. Ha sido un placer trabajar con Toyotaro en esta nueva etapa de la serie como su autor original, y espero que esté satisfecho con el resultado. Esto demuestra la humanidad increíble de Akira Toriyama, pues él elogia a Toyotaro, diciendo que artísticamente ya lo superó cuando él dibujaba para el manga. Esto deja en claro la enorme confianza que depositó hacia Toyotaro para que siguiera continuando con la serie. Como podemos ver, Toyotaro fue elegido hace mucho tiempo como el sucesor de Toriyama en la historia del manga de Dragon Ball. Toyotaro es quien mayormente se ha esforzado en la creación de las historias y es Toriyama quien ha estado apoyando y alentándolo a continuar, puesto que al ya estar bastante despegado de su obra, el maestro menciona que normalmente solo aportaba las ideas básicas y era Toyotaro quien desarrollaba más estas ideas, y veía cómo hacer que otros personajes que parecían olvidados volvieran a tener relevancia. Y por el último capítulo especial del manga, el cual fue un spin-off de Goten y Trunks, pudimos darnos cuenta de que Toyotaro trata de traer nuevamente a personajes que por mucho tiempo estuvieron fuera del canon, así como también los que habían sido olvidados. Sabemos que, aunque no haya noticias de cuándo el manga estará regresando, podemos ver que por el último capítulo del manga, Toyotaro aún tiene nuevas ideas y formas de sorprender a los lectores. Ya veremos qué nuevas historias nos estará trayendo y solo el tiempo dirá si Toyotaro ha realizado un buen trabajo o no. Recuerda que en estos días continuaré trayéndote nuevas teorías, así como también el calendario oficial de la franquicia que es liberado cada inicio de mes. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete, activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes para no perderte ninguna de estas noticias. De momento esto ha sido todo, suscríbete al canal para estar siempre al tanto de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball. Cuídense mucho, gentecita, y nos vemos en un próximo video.